Día son una organización eminentemente fraternal. Algunos le atribuyen una larga historia como depositarios de una sabiduría secreta. En el pasado, los masones ocupaban el escalón más alto del conocimiento. Cuando alguien se unía a ellos, debía leer de sus bibliotecas ocultas y aprender los secretos que de una generación a otra se han transmitido entre ellos y son desconocidos para el resto de los mortales. Algunos creen que el propio Nostradamus pertenecía a los masones. A la vuelta de la esquina de la que fue su casa en Salón, hay una iglesia donde se ve una representación del regreso de Jesús al final de los tiempos en la misma posición en la que se espera que el Sol se eleve en 2012, alineado con el centro de la galaxia. Al menos una parte de ese conocimiento caló en Nostradamus y encaminó su teoría indicándole cuándo se produciría el apocalíptico momento. Los canteros, considerados los artesanos más dotados de su tiempo, ejercían su oficio por toda Europa. Se crearon una reputación de grupo cerrado y muy ambicioso que construía grandes catedrales góticas para la Iglesia católica. El alquimista Fulcanelli, en su libro El misterio de las catedrales, insinúa que los canteros sirven además a otro propósito secreto. Afirma que la fachada de piedra de estas catedrales les servía de soporte para transmitir sus polémicas profecías que grababan empleando sus símbolos ocultos. Nadie se tomaría realmente la molestia de esculpir la fachada de una catedral gótica, a menos que lo hiciera con una intención determinada. La Catedral de Notre Dame de París es un ejemplo de fachada que esconde en forma de código información secreta de enorme importancia. Entre los símbolos que encontramos, un toro, un león, un águila y la raza humana. Mientras los cristianos lo interpretan como una representación de los 4 evangelistas, su verdadero sentido, según Fulcanelli, es advertir. Estas son referencias simbólicas exactas a los 4 signos fijos del zodíaco. El hombre es Acuario, el león Leo, el toro Tauro y el águila Escorpio. Hoy el escorpión es la representación de este signo, pero entonces era el águila. Estos 4 signos del zodíaco corresponden a las constelaciones por las que el Sol pasa todos los años en su trayectoria por el cielo. También representan grandes épocas del tiempo, de 1000 años cada una. Según la astrología, la raza humana se encuentra en fase de transición, desde la edad de Piscis hasta la edad de Acuario. Cuando la transición culmine, será cuando se produzca la alineación galáctica. El mensaje más trascendente inscrito en las catedrales góticas es el secreto sobre el final de los tiempos. De nuevo, lo mismo que ocurría con el calendario maya o con las pirámides. Nuestros ancestros consideraban que ese era el mensaje más importante que podían transmitirnos, para que llegado ese periodo de crisis en el que precisamente nos encontramos ahora, supiésemos cómo actuar. Si eso es cierto, como podría pensarse por lo errático de los patrones climáticos actuales, ¿podríamos considerarlo un indicador de la inminente crisis? El verdadero problema es que el sistema climático del globo es un mecanismo muy complejo, y los mecanismos tan complejos no mantienen un comportamiento lineal. El clima está exhibiendo un comportamiento completamente distinto al que estamos acostumbrados. Se producen inundaciones, tormentas de carácter insólito. Las cuartetas de Nostradamus parecen sostener la idea de que la naturaleza se prepara para una hecatombe. Un poco después, sin demasiado intervalo, por mar y tierra se producirá un gran tumulto. Fuegos, animales, causarán mayor agitación. La Centuria II, Cuarteta 40, no solo menciona una tormenta, sino una serie de ellas que azotarán la Tierra una tras otra.
La gran ciudad de océano marítimo rodeada de un lago de cristal. En el solsticio invernal y la primavera será tentada por viento espantoso. Si yo fuera un hombre del siglo XVI y tratara de describir esos inmensos rascacielos cubiertos con neones iluminados artificialmente, con las formas angulosas y geométricas de sus ventanas de cristal y sus carteles, lo describiría como una ciudad hundida en un lago. Podría estar hablando del centro de Nueva Orleans inundado por el huracán Katrina. Un amigo mío me llamó el día que se produjo el Katrina, otro aficionado a Nostradamus. Me recordó la Centuria 9, Cuarteta 48, porque le parecía una referencia directa y una descripción exacta del Katrina y de otros desastres provocados por huracanes. Si Nostradamus predijo una escalada de estas tormentas devastadoras, ¿cuál podría ser el culmen? El huracán Ike alcanzó las dimensiones del Golfo de México. No solo nos sorprende una única tormenta del siglo, sino una sucesión de tormentas del siglo que no cesan en su frecuencia ni en su virulencia. Al tiempo que aumenta la frecuencia y la intensidad de las tormentas, se incrementan los temores respecto a 2012. La búsqueda de respuestas adquiere carácter urgente. Cerca de la ciudad de Salon, al sur de Francia, donde vivió Nostradamus, hay una enigmática cruz que podría representar una nueva alarma. Una alarma que, según muchos, apunta directamente a 2012. Nostradamus, el manuscrito del libro perdido, y un sinfín de antiguas culturas de todo el mundo parecen describir el periodo que empezaría en 2012 como una época de cambios de magnitud apocalíptica. Hay quienes ven en las recientes catástrofes que sufre el mundo un síntoma evidente de alarma. Otro manuscrito perdido atribuido a Nostradamus resulta igual de alarmante. Lo destacable de todo esto es que de nuevo vemos al arquero Sagitario apuntando con la flecha. Si nos fijamos, apunta a una mujer. Bien, pues esta mujer es el centro de la galaxia. Mi conclusión es que en el momento de la alineación, la trascendencia de nuestras decisiones y nuestra vida será aún mayor. Un análisis más minucioso de esta imagen revela un símbolo enigmático. La flecha de Sagitario y la mujer forman una cruz que recuerda a la alineación galáctica. Mirando el cielo presagiamos, según los claros signos y las estrellas fijas, se acerca repentinamente la edad del cambio. Tal vez no sea para bien ni para mal. ¿Acaso los claros signos y las estrellas fijas de esta cuarteta podrían ser referencias al Sol elevándose en línea con la grieta oscura de la galaxia que desencadenará la repentina edad del cambio? ¿Están Nostradamus y las ilustraciones del libro perdido presagiando un acontecimiento cósmico que provocará un cataclismo en la Tierra? Cuanto más en profundidad se analizan las 7 ilustraciones, más interesantes resultan. Esta en concreto, sobre todas, porque concentra el significado de todo. Trata claramente de llamarnos la atención sobre la astrología y la astronomía del acontecimiento que Nostradamus intenta adelantarnos. Si fuera cierto que la alineación es el desencadenante de un cambio radical en la Tierra, adelantar su acaecimiento es de suma importancia. El misterioso alquimista conocido solo por el apodo de Fulcanelli afirma en la década de 1920 haber descodificado los símbolos masones contenidos en las catedrales góticas. Fulcanelli también habla de una intrigante cruz en el sur de Francia llamada la Cruz de Hendaya. Aunque poco se sabe acerca de los orígenes de dicha cruz, Fulcanelli cree que, haciéndose eco de las predicciones de los masones, porta un mensaje sobre el fin de los tiempos. Lo que dice Fulcanelli, que fue el primero en escribir sobre la Cruz de Hendaya, es que el monumento presagia lo que está a punto de ocurrirnos, y que esta época está marcada con el sello inconfundible de la muerte.
Un pequeño grupo de investigadores cree que los símbolos grabados en la base de esta cruz revelan no solo la fecha de advenimiento del peligro, sino la secuencia en que se desencadenarán los acontecimientos. Cuando empecé a descifrar los símbolos de la cruz de Hendaya, estudié minuciosamente cada uno de ellos y me di cuenta de que la estrella del pedestal representaba el centro de la galaxia y de que estaba justamente frente al Sol, la cara enfadada del Sol del pedestal. Vi además que la Luna estaba al otro lado de este extraño óvalo. Ahondando en el estudio, descubrí que el extraño óvalo es la precesión del equinoccio. Es como si estuviéramos mirando al gran reloj del tiempo. Y parece que el reloj ha iniciado la cuenta atrás hacia la alineación galáctica con un ritmo muy determinado. La fuerza gravitatoria del Sol y de la Luna provoca que la Tierra se tambalee sobre su eje, lo que implica que la visión de las constelaciones desde la perspectiva de la Tierra se modifica, en concreto, 1 grado cada 72 años. A esto se lo llama precesión de los equinoccios. Durante 26.000 años estas constelaciones van describiendo un círculo completo hasta volver a la posición de partida. Según una de las interpretaciones, la cruz, como el calendario maya, utiliza la última alineación galáctica ocurrida hace 26.000 años como punto de partida para la cuenta atrás hasta la siguiente, prevista para 2012. Si empezamos con la cruz, se ve claramente que nuestra alineación es esta. Analizando las imágenes como conjunto, se llega a la conclusión de que lo que estamos viendo es esta época y que esta época coincide casi exactamente con el calendario maya de 1992 o 93 a 2012. Optaron por concentrar todo su conocimiento en este pequeño y enigmático monumento, con la esperanza de que alguien lo descubriera algún día y lo descifrara para que la humanidad estuviera advertida de la llegada del fin del mundo. Eso era lo que Nostradamus quería señalarnos con sus cuartetas y lo que Fulcanelli pretendía sugerir con la teoría sobre la cruz de Hendaya. Que ya llega, que nos preparemos, que va a suceder, que estemos listos y prevenidos. Eso es cuanto podemos hacer. De acuerdo con las profecías de Nostradamus, las catástrofes que algunos creen que alcanzarán su cenit en 2012 están empezando ya a recaer sobre nosotros. Cuando el pez terrestre y acuático, por fuerza de ola al suelo sea llevado, su forma extraña, suave y horrorosa, los enemigos llegarán de repente por el mar y treparán las murallas. ¿Pronostica esta cuarteta el maremoto letal de 2004 que acabó con la vida de 150.000 personas? Si nos fijamos en las imágenes de archivo del tsunami que asoló parte de la India, Nostradamus nos habla sobre el crecimiento del océano, su enfurecimiento y su incursión en la Tierra, y dice que los peces y los animales marinos serán arrastrados hasta la orilla. Algunos científicos se preguntan si la causa del tsunami, como de otras catástrofes naturales inminentes, no será la próxima alineación galáctica. El proceso de cambio que vivimos es intenso, y en esa intensidad podemos esperarnos extremos en todas las circunstancias que ya hemos vivido. Terremotos desbordantes, por ejemplo, como el de intensidad 9 que se produjo en un lugar del Océano Pacífico, donde no se tenía conciencia de la existencia de una falla. Cada vez es mayor el temor a que los terremotos y los maremotos puedan ser solo el principio de los desastres naturales que podrían azotar al mundo. Como potentes erupciones de gigantes dormidos llamados supervolcanes. La última gran erupción en cadena se produjo en el lago Toba, Indonesia, hace unos 70.000 años. Como consecuencia, casi el 90% de lo que entonces era la raza humana se extinguió. Eso, traducido a las cifras actuales, serían 550.000 o 600.000 millones de personas. En la zona del Parque Nacional de Yellowstone, en el estado de Wyoming, un supervolcán subterráneo ha entrado en lo que los científicos llaman zona roja, una categoría que señala que podría estar preparándose para erupcionar. Cuando un supervolcán como el de Yellowstone está en zona roja y puede erupcionar, no es como si tuviéramos un pequeño reloj de alarma, es la gran explosión. Como si estuviera bajo el influjo de algún otro estímulo que lo activara. Algunos creen que esa activación se producirá en 2012, y si es así,
las consecuencias serían más que catastróficas. Nadie se tomaría realmente la molestia de esculpir la fachada de una catedral gótica, a menos que lo hiciera con una intención determinada. La Catedral de Notre Dame de París es un ejemplo de fachada que esconde en forma de código información secreta de enorme importancia. Entre los símbolos que encontramos, un toro, un león, un águila y la raza humana. Mientras los cristianos lo intervesanos más dotados de su tiempo ejercían su oficio por toda Europa. Se crearon una reputación de grupo cerrado y muy ambicioso que construía grandes catedrales góticas para la Iglesia católica. El alquimista Fulcanelli, en su libro El misterio de las catedrales, insinúa que los canteros sirven además a otro propósito secreto. Afirma que la fachada de piedra de estas catedrales les servía de soporte para transmitir sus polémicas profecías que grababan empleando sus símbolos ocultos. Interpretan como una representación de los 4 evangelistas, su verdadero sentido, según Fulcanelli, es advertir. Estas son referencias simbólicas exactas a los 4 signos fijos del zodíaco. El hombre es Acuario, el león Leo, el toro Tauro y el águila Escorpio. Hoy el escorpión es la representación de este signo, pero entonces era el águila. Estos 4 signos del zodíaco corresponden a las constelaciones. A la vuelta de la esquina de la que fue su casa en Salón, hay una iglesia donde se ve una representación del regreso de Jesús al final de los tiempos en la misma posición en la que se espera que el Sol se eleve en 2012, alineado con el centro de la galaxia. Al menos una parte de ese conocimiento caló en Nostradamus y encaminó su teoría indicándole cuándo se produciría el apocalíptico momento. Los canteros, considerados los artesías, son una organización eminentemente fraternal. Algunos le atribuyen una larga historia como depositarios de una sabiduría secreta. En el pasado los masones ocupaban el escalón más alto del conocimiento. Cuando alguien se unía a ellos, debía leer de sus bibliotecas ocultas y aprender los secretos que de una generación a otra se han transmitido entre ellos y son desconocidos para el resto de los mortales. Algunos creen que el propio Nostradamus pertenecía a los masones.